Hoy veremos las civilizaciones de Grecia, Roma y Edad Media. Grecia. La antigua Grecia se llevó a cabo dentro del 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Grecia se ubicaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y mar Egeo. Esta civilización estaba formada por muchas polis. Estas eran pequeñas ciudades-estado. Cada una se gobernaba independiente de la otra, y en casos extremos reunían fuerzas en conjunto. Las más conocidas eran Atenas y Esparta. La sociedad se dividía mayoritariamente en ciudadanos libres y los no ciudadanos. Los ciudadanos tenían poder y derecho político, es decir, decidían y debatían las leyes. Esto se llevaba a cabo en el ágora. Aquí votaban. Esto condujo a la invención de la democracia, lo que es común en la mayoría del mundo. Por otro lado, los no ciudadanos eran emigrantes, mujeres y esclavos. Los griegos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, y a todo le daban una explicación divina, hasta que comenzaron a desarrollar la razón, o sea, a pensar. Esto llevó a cabo a la invención de la filosofía. Aquí se crearon los famosos Juegos Olímpicos, que aún perduran en la actualidad. Esta civilización dominó el Mediterráneo durante siglos por su intelectualidad. La segunda civilización que veremos es la de Roma. Roma se llevó a cabo dentro del periodo del 753 a.C. y el siglo V después de Cristo. Cuenta la leyenda de que Roma se fundó por Rómulo, uno de dos hermanos gemelos que fueron criados por una loba llamada Capitolina. Roma se formó por la unión de varias aldeas itálicas a orillas del valle Tíber. Esta civilización contaba de una monarquía, es decir, gobernaba un rey, hasta que se traspasó a la formación de la república, en donde los políticos toman las decisiones que estimen convenientes. Esto duró varios siglos, hasta que comenzó el Imperio Romano. Aquí el poder estaba en el emperador. Este imperio conquistó muchas naciones del Mediterráneo, como por ejemplo Grecia, Egipto, Francia, Britania, lo que actualmente es Inglaterra, entre otras naciones. La sociedad estaba dividida en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios o nobles eran políticos y militares. Es por esto que tenían mucho poder adquisitivo. Los plebeyos eran el pueblo, lo constituían granjeros, artesanos, etc. Y por último, los esclavos eran prisioneros de guerra. Su religiosidad era igual a la de los griegos, es decir, politeísta. Los romanos eran muy inteligentes, puesto que crearon acueductos, ciudades bien estructuradas, puentes que cruzaban ríos, circos, balnearios, escuelas, calzadas, etc. Para ellos, la guerra era algo común e importante. Es por esto que formaban ejércitos enormes con soldados llamados legionarios. El Imperio Romano de Occidente acabó en el siglo V después de Cristo con la invasión de germanos en Roma. Con esto se da paso a la Edad Media. La Edad Media transcurre desde el año 476 y se suele decir que acaba en el 1492 con el descubrimiento de América. En esta época, el territorio conquistado por el Imperio Romano se fraccionó. Por esto, en muchas naciones apareció la monarquía. Aquí, los reyes tienen poder absoluto y su autoridad se consiguió gracias al feudalismo. El feudalismo era una forma de organización social y política que se basaba en las relaciones del vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. La sociedad se dividía en el rey, que estaba por sobre todos. Luego se encontraba la nobleza y el clero, que lo constituían duques, marqueses, caballeros, obispos, familias acomodadas de campesinos, etc. Y por último estaban los siervos y esclavos. Durante esta época, el cristianismo era la religión dominante de Europa y su poder era enorme. El papa era tan o más importante que el rey. De aquí nacen las famosas cruzadas.
Las cruzadas consistían en que caballeros cristianos europeos y sus ejércitos intentaban conquistar Tierra Santa, como Jerusalén, ya que estaba dominada por los musulmanes, con otra gran religión de la época, el Islam. En los monasterios, los monjes conservaron escritos de la antigüedad y siguieron desarrollando la sabiduría de la filosofía. Las primeras universidades de Europa fueron creadas en este periodo histórico. Como nos podemos dar cuenta, hay aspectos que aún perduran en la actualidad, como por ejemplo, la democracia, la política, la filosofía, el teatro, los Juegos Olímpicos, las construcciones griegas y romanas y el cristianismo. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta pronto.